nacido de nuevo realmente, pues hay implícita una pregunta que podría incomodar a alguien, no sé. Yo le quiero comentar que este mensaje es muy ofensivo y quizás pueda ser ofensivo para alguien, pero es una gran bendición porque es el mensaje de los mensajes. Y aquí es donde nosotros como iglesia nos vamos a dar cuenta realmente cuál es el terreno espiritual que estamos tocando. Si yo le pregunto a todos en este momento, y los que nos están escuchando, que bueno, ¿son cristianos? Ya ven, nada más hay bien poquitos. Va a funcionar el mensaje. ¿Sí son cristianos? ¿Cuántos son nacidos de nuevo realmente? Levante la mano. ¿Todos? Bueno, la mayoría. Pero vamos a darnos cuenta a través de la palabra de Dios si realmente somos nacidos de nuevo, somos simpatizantes de la fe, o quizás estamos viviendo un engaño espiritual del cual pues hay remedio. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, nada más lo voy a leer, no forma parte de la enseñanza, solamente es una introducción. Dice así: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree. ¿A qué palabra se está refiriendo el Señor Jesucristo? A su mensaje, a su evangelio. Y cree al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Tiene vida eterna. O sea, está asegurando, no está suponiendo, pero tiene que haber algo: escuchar la palabra y creer. Dice, el tal no viene a condenación. ¿Por qué? Porque la condenación ya está sobre nosotros desde el momento que nacemos en este mundo, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, de la muerte espiritual, la palabra thanatos, que tiene que ver con una muerte, una separación de Dios, a vida eterna. Mire, como un preámbulo, de las mayores tragedias del cristianismo, al menos en esta generación, y refiriéndome a la iglesia verdadera, al cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero con tragedias? Primero, la ligereza en la exposición del evangelio de Cristo. Segundo, una enseñanza raquítica, frívola de la palabra de Dios, manipulada. Y tercero, que por estas dos faltas o ausencias, pues hay una consecuente ausencia de discernimiento de lo que es ser un hijo de Dios, un nacido de nuevo. Ahora, como está escrito, porque todo esto está escrito, la causa principal de estas circunstancias es la infiltración de los falsos maestros que usan estrategias engañosas mediante la manipulación de la palabra, introduciendo falsas doctrinas, sistemas religiosos, filosofías humanistas, incluso rituales esotéricos que han estado infiltrando a la iglesia. Estamos hablando de quienes ven la iglesia como una empresa, como un negocio. Ven la fe como un recurso para obtener ganancias deshonestas y consideran la salvación como una concesión que pueden manipular a su conveniencia. Y eso es trágico, es lamentable. Desde la religión tradicional, ¿sabe a qué me refiero? Y diversas sectas que se dicen cristianas, a pesar de que en sus respectivas doctrinas y formas de pensamiento, pues no se reconoce a Jesucristo como Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová no lo reconocen como Dios, como una creación más, el primer creado, pero no como Dios.
no tienen fundamentos bíblicos, pero simplemente así creen. Tampoco le dan el lugar al Señor de la iglesia como el único y suficiente Salvador, evidentemente. ¿Por qué? Porque en todas sus prácticas las obras están por encima de la gracia de la redención en Cristo, donde obtener el favor de Dios y su salvación, pues por una parte, de acuerdo a ciertas religiones, bueno, es a través de indulgencias, demandas, otros en el trabajo de cambaceo. ¿Sí saben lo que es el cambaceo? Ir de casa en casa. Todo eso redunda en acumular horas, así como horas de aire, así como el que usted compra en el teléfono, y eso se está acumulando en una nube para que finalmente se lo cuenten como parte de su acceso al cielo. Para eso lo hacen. O las visiones de un supuesto profeta, ¿verdad? Donde también tenemos ahí jóvenes, sobre todo jóvenes acompañados de un güerito, un morenito, ¿verdad? Y haciendo su trabajo. Bueno, ¿saben ustedes lo que es el sincretismo? Mire, el sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar diferentes doctrinas, como el ecumenismo. Hace poco, unas 3 semanas, el guía espiritual de la iglesia tradicional católico romana volvió a declarar en una reunión con asistentes de diversas creencias que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Así lo dijo. Y dice, ya que Dios es Dios y Dios es para todos y todos somos hijos de Dios. ¿Perdón? Entonces, si fuese eso, ¿a qué vino Jesús? Y se dicen cristianos. Yo nada más hubiera pensado, ¿qué hubiera pasado si ahí estuviera Pedro, a quien le dicen el primer papa? ¿Qué hubiera hecho en ese momento Pedro? ¿Cómo te atreves? Si el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Eso le dijo el Señor a los apóstoles. ¿Cuánta indignación podría haber tenido el apóstol Pedro? ¿Y cuánta indignación tendríamos que tener quienes conocemos la verdad? Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, gran cantidad de doctrinas evangélicas, iglesias cristianas, denominaciones, enseñan una falsa salvación también que depende de obras, de recursos y de méritos, menospreciando así la gracia de la redención en Cristo. Y el llevar tus ofrendas al altar, el comprar algo, el hacer cosas, te va a funcionar para obtener el favor de Dios. El convertirte en un esclavo de un pastor te va a funcionar. Pero estaba escrito, dijimos, ¿verdad? Y mire, existen muchas, hay muchas escrituras, hay muchas referencias a esto. Solamente voy a leer una, en Judas, que es nada más un capítulo, usted lo sabe. Bueno, Judas 4, lo voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea, dice así: pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. O sea, esto ya estaba escrito. El mismo Pablo les dijo, de entre ustedes saldrán, o sea, no está diciendo que de afuera, está diciendo que de entre. Y por eso están infiltrados. Pero lo más lamentable es que son miles los creyentes y hasta cierto punto sinceros, porque cuando llegaron a un lugar a buscar al Señor, su necesidad era verdadera, su fe era verdadera, pero fue desviada. Y ahora siguen unas mentiras. Miles son los creyentes engañados, seducidos por estos argumentos, que transitan por congregaciones cristianas
con la seguridad de ir camino al cielo, pero con el infierno por destino. Ahora sí que dura palabra es esta, pero es real. ¿Usted cree que exagero? Porque debido a estos engaños, mis hermanos, en la actualidad ser cristiano se ha convertido en algo tan vano como adoptar una moda o tener un pretexto para sentirse diferente y llamar la atención. Aunque en un sentido estricto, la salvación significa liberar al pecador arrepentido de la condenación eterna en el infierno por haber creído en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Eso lo saben, no lo ignoran, porque se dicen cristianos, evangélicos. Sin embargo, hay lugares donde ahora entrar al reino de los cielos por toda la eternidad se ha reducido a la aceptación de una engañosa y seductora propuesta. Acepta a Cristo, te va a hacer rico. Acepta a Cristo, Él te resolverá todos tus problemas. Acepta a Cristo y vas a ver cómo las ventanas de los cielos se van a abrir te vas a casar, vas a adelgazar, vas a ser transformado de la noche a la mañana, de la Fiona verde a la Fiona bella. O sea, fábulas. Entrar a los cielos también se ha reducido a una decisión personal. Yo decido por Cristo. ¿Tú decides por Cristo? Decide por Dios. O ahorita no me hables de eso, pues a su tiempo yo voy a decidir cuándo me convierto. ¿Sí han escuchado eso? Como si tuviesen la vida comprada. O también depende de una oración ajena, no tu propia oración. Repite estas palabras y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Ignorando o menospreciando deliberadamente que la salvación es un acto soberano de Dios que por su buena voluntad, amor, gracia y misericordia extendió al hombre. Ese es el evangelio, mis hermanos. Y esta misericordia fue a través de la obra redentora de Cristo, donde lo único que tenemos que hacer es reconocer el pecado que nos asedia y arrepentirnos. Pero ¿qué cree? Eso es lo más difícil para el hombre, reconocer que falla. Mire, desde el principio de la creación, lo más difícil para cualquier persona ha sido reconocer que se equivoca. Y aunque llegue a aceptar su culpabilidad, su pecado, hay una tendencia a justificarse. Y esto no le permite ver, por un lado, la soberanía, el cuidado y la gracia de Dios. Por otro lado, no le permite ver su propia condición. Dije desde la creación, sí, mis hermanos, desde el Edén encontramos esta condición del hombre. Pero también en el Edén encontramos la gracia y misericordia de Dios. Y ahí, mis hermanos, por primera vez se predicó el evangelio de la salvación. ¿Sí lo sabía usted? De hecho, algunos teólogos le llaman el protoevangelio. No estoy diciendo que así diga la Biblia, algunos teólogos así lo mencionan, el primer evangelio. Y vaya conmigo a Génesis 3, porque vamos a ver toda esta estructura del hombre, esta capacidad o esta incapacidad. Génesis 3. No va a ser nada difícil, mi hermano, que todos nos identifiquemos con la primer pareja que el Señor creó, porque finalmente somos iguales. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, obviamente está hablando de Satanás personificado en ese ser más astuto que el Señor dice había hecho, dijo a la mujer: ¿de verdad Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín?
Mire, vea este desarrollo, porque allí ahora sí que está todo el rollo, ¿verdad? Lo primero que descubrimos con esta frase es que Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, al no poder hacer nada en contra de Dios, pues siempre ha estado y está al acecho de la única criatura que Dios hizo conforme a su imagen y semejanza, el hombre. Ahora, sabemos que si bien su poder es sobrenatural, está limitado. Está limitado a la voluntad de Dios. Sí, es un ser sobrenatural. Y eso le permite conocer muy bien dos cosas. Primero, la palabra de Dios. Mire, si alguien se sabe de memoria la palabra de Dios, es el diablo. Precisamente por eso la manipula para cumplir sus objetivos. Y segundo, algo que conoce perfectamente es la condición del hombre, todas sus debilidades. Su pecado favorito, le digo yo. Cualquiera de nosotros tenemos un pecado favorito, aunque somos creyentes, aunque somos cristianos. Hay algo ahí, muy íntimamente, que cualquiera tiene y no entrega. Ahora, en este diálogo, ahora la mujer responde a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. O sea, ¿qué le dijo la serpiente? Así que Dios les ha dicho que de ningún árbol. Y dice, no, espérate. Contestó bien Eva. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que esté en el medio del jardín, ha dicho Dios, no coman ni lo toquen, no sea que mueran. Con su respuesta, ¿qué vemos, mis hermanos? Ella conocía y disfrutaba el cuidado de Dios, de su providencia. O sea, ella misma le está diciendo a Satanás, no es cierto, el Señor nos está proveyendo de todo, sí podemos comer, mira, aquí está todo. Ella conocía la misericordia de Dios, pero también no desconocía el mandamiento de Dios, porque dice, pero de ese árbol no podemos comer. Bueno, hasta ahí todo está bien. Pero entonces la serpiente seductoramente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. O sea, ¿qué comenzó a hacer? A trabajar en el corazón. Porque Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sabía usted que lo que estaba haciendo Satanás era endosarle su propio pecado a la humanidad? Porque Satanás, ¿qué era lo que buscaba? Ser como Dios, sentarse a la par del Altísimo. Por eso fue echado de los cielos. Bueno, su propio pecado se lo está endosando al hombre. Nuevamente, la estrategia, ¿cuál fue? Manipular la palabra de Dios. Ciertamente no morirán. El Señor los está engañando. Ese envidioso, no quieren que sean como Él. Y eso fue seductor. Versículo 6, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Era bueno para qué? Para degustar. Atractivo a la vista. ¿Era qué? Agradable. ¿Se acuerda que le dije que Satanás conocía nuestras inclinaciones? Y él sabe que somos sensuales, que nos movemos a través de los sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, el oído. Codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues su fruto y comió. Y también dijo a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Quién estaba al lado de Eva? Adán. Estaba con ella. Adán estaba viendo que Satanás estaba seduciendo a su mujer y no hizo nada. Antes, al contrario, ¿qué hizo? Comió de lo mismo. También fue seducido, pero él también estaba escuchando. No estaba lejos, estaba ahí. ¿Qué comprobamos con esto? La facilidad que tiene el hombre de ser seducido,
por aquello que ve atractivo y le produce placer. Muchas veces les digo, ¿estará hablando de mí, pastor? ¿Usted qué cree? ¿Seré yo maestro? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo que codiciamos todos los días? Lo que vemos y resulta inalcanzable. Y cuando alguien nos facilita, aunque sea por medio de engaños, la posibilidad de obtenerlo, ahí vamos. Esa es la estrategia de los falsos maestros, mis hermanos. La misma estrategia de Satanás. Bueno, y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. En ese momento, ¿qué? La naturaleza carnal apareció, conciencia. Entonces se cosieron hojas de higuera, se pusieron delantales, se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín en la brisa del día, fíjese, esto es algo tan hermoso. El Señor bajaba a caminar con ellos. Ahí los encontraba, ahí platicaban. No había nada que evitara que lo pudieran ver cara a cara. El Señor bajó como siempre. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Qué fácil es pretender escondernos de Dios. ¿Quién podrá esconderse de Dios, mi hermano? Ninguno. Ellos, al descubrir la consecuencia de su desobediencia, al darse cuenta de su desnudez, llámese de su pecado, pues ¿de qué habla esto? De la fragilidad, de la condición en que ahora estaban ellos. Lo primero que sintieron fue vergüenza. Y mi hermano, cuando nosotros hacemos algo indebido, lo primero que sentimos es vergüenza por lo que hicimos. Hay algo que no nos permite estar bien, por algo que dijimos, por algo que pensamos, por algo que hicimos. Y sobre todo si conocemos al Señor. Adán y Eva conocían al Señor, y a su manera trataron de cubrir su pecado y pretendieron esconderse de Dios. Pero el Señor llamó al hombre. ¿A quién le habló? Al hombre. Porque era el responsable directo. A él le había dado la primera instrucción y le pregunta: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Vea la palabra, tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Le pregunta el Señor: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿solito cayó? ¿Te comiste la mermelada? Y estás con toda la... Ni sé dónde estaba, no sé. ¿Quién te dijo que había mermelada, verdad? Pero eso es en el caso de un niño. En el caso de una persona adulta, ¿usted cree que el Señor no se da cuenta de lo que pasó a solas, en esa pantalla de internet, en ese diálogo con alguien, en ese pensamiento lascivo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Acaso me desobedeciste? Bueno, la historia vemos que da un giro, porque el Señor se dirige al varón. Bueno, él, aunque reconoce su desnudez, aunque reconoce su pecado, ahora fíjese lo que va a suceder. Va a pasar de la vergüenza al miedo. Primero cosió higueras, ¿verdad? Hojas de higuera. Y luego dice: porque tuve miedo, no temor. Son dos cosas diferentes. Delante de Dios tenemos que mantener el temor del Señor, que es el respeto reverente a Él. Pero él tuvo miedo, por eso se escondió. Y obviamente no le permitió eso pensar siquiera en arrepentirse. De ahí ya la respuesta de los dos. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Ah, mire. Y entonces el Señor le dijo a la mujer: a ver,
¿Y tú por qué comiste? La serpiente me engañó y comí. En su conciencia carnal, haber sido descubiertos en su pecado, solo les alcanzó primero para sentir vergüenza, y esto lo podemos entender como remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Un sentimiento de culpa momentáneo que se trata de cubrir de cualquier manera, con un hasta no vuelvo a hacerlo. Ay, es que fue un errorcito, pues ¿qué tiene de malo? Ay, pues mira cómo vienes, mira cómo llegaste, mira lo que hiciste. Pero ¿qué tiene de malo? Nada más me tomé 2. Pues apenas son las 3 de la mañana, estaba con mis amigos. Mira todo lo que te gastaste, no tenemos dinero. Ay, bueno, pero es que soy mujer. Y eso te da derecho a gastarte todo. O sea, para que les toque a los dos, ¿no? Remordimiento. Ellos quisieron cubrirlo con hojas de higuera. El Señor les tuvo que mostrar el verdadero precio del pecado. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Y tuvo que matar a 2 criaturas inocentes para cubrirlos con sus pieles, la figura de Cristo. Comienza a aparecer el evangelio, mis hermanos. Bueno, en este diálogo, en el caso de Adán, sin importarle siquiera herir a su esposa, y hasta tratando de hacer culpable a Dios de su pecado, ya pasó la vergüenza, ya pasó el miedo, ya pasó el remordimiento, pero ahora lo que intenta es transferir la culpa, la justificación inmediata. Y eso es muy común. ¿Estará hablando de mí, maestro? Porque somos fáciles para justificarnos. Mire, es algo común en quien, a pesar del consejo de Dios, aunque sabe que su conducta y sus decisiones no son las correctas, las quiere cubrir, las quiere transferir, se quiere justificar. ¿Y sabe a quién usa? Al que tiene más cerca. No, es que él, es que ella. Aquí, ¿quién era la más cercana? Pues la esposa. Esto a veces sucede en casa. Y a veces los esposos se culpan en lugar de ponerse de acuerdo. Finalmente todos somos falibles. ¿Qué es lo que permite al hombre transferir la culpa, justificarse? Pues quitarse responsabilidad, compartir las consecuencias. Y aunque tú fuiste el que hiciste las cosas, aunque tú fuiste el que hiciste la transgresión, el pecado, pues con eso estás tratando de embarrar un poquito a los demás. Yo cuando veo eso le digo, ¿sabes qué? No compartas. Tú lo hiciste, aprende a pagar las consecuencias de tu decisión. Y eso es lo mejor que puede hacer a alguien, y sobre todo un hombre, una mujer de Dios. Bueno, ahora viene ya la reacción del Señor. Obviamente todo esto el Señor lo conocía. Entonces el Señor dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Este es juicio a Satanás. Allí está simplemente profetizando el destino final de Satanás. Dios no puede ser burlado. En su soberanía emite juicio sobre el destino eterno del enemigo, pero al mismo tiempo proclama el evangelio de la salvación por medio de Cristo. En el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta palabra, mis hermanos, hace una alusión directa al nacimiento virginal de Jesucristo y declara la promesa de salvación para el hombre. Esta te herirá en la cabeza, o sea, esta te aplastará, la simiente de Dios, y tú la herirás en el talón. Jesucristo, al consumar la obra de redención para el hombre que hizo caer a Satanás, lo tengo que aclarar, pues que con esa obra que hizo, aplastó a Satanás, le despojó de todo su poder, quienes por la fe, al creer, han sido reconciliados con el Padre. ¿Qué es lo único que pudo hacer en su contra comparado a la victoria de la redención en la cruz? Pues fue como la herida en un talón
en el calcañar, ahí está una de las versiones. ¿En qué está representada esta herida? En las acechanzas que el Satanás hizo en contra de Dios, en contra de Jesucristo, claro que también es Dios, en su sufrimiento físico al que fue sometido en esa cruz. Allí en esa cruz Él dejó su vida, pero en esa cruz también dejó su salvación para ti y para mí. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta expresión, acta de los decretos, la traducción se refiere a un documento manuscrito determinado, un certificado de endeudamiento, una factura, una cuenta de cobro, un registro de deudas. A eso se refiere acta de los decretos. Jesucristo, al ser sacrificado como el Cordero de Dios, nos redimió con su sangre, cancelando la deuda impagable que por nuestros pecados estaba ¿qué? Escrita sobre nosotros. Una deuda. Así, mediante su sacrificio, clavó en la cruz esa sentencia de muerte que pesaba sobre toda la humanidad. ¿Y esto sabe lo que significa? Que no fue un acto de absolución simplemente, no fue pasar por alto los pecados, no, mis hermanos, fue pagar el justo castigo mediante su muerte en la cruz. Lo mismo que sucedió en el Edén con esas dos criaturas inocentes. La paga del pecado es muerte, y la justicia de Dios tenía que ser justificada. Así fue como llegó la salvación. Y a esa salvación tan grande es a la que muchos se atreven a menospreciar, pretendiendo ganarla por obras muertas. La palabra salvación, sotería, significa liberación, significa preservación. La salvación es la liberación espiritual y eterna concedida inmediatamente por Dios a quienes, arrepentidos por su pecado, por la fe les es revelado Jesucristo como Señor y Salvador. Así como dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, eres bienaventurado, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo, el Cristo, es la provisión perfecta, justa, única y necesaria para que el hombre alcance por gracia la salvación de su alma, además de ser liberado de la servidumbre del pecado y de la condenación eterna. ¿No le da gusto? Dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por la fe en Jesucristo, al creer en la suficiencia de su sacrificio, podemos obtener esta gracia inmerecida. Una gracia, mis hermanos, como dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se desvíe a ellas. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Bueno, más claro, mi hermano. De ahí la importancia de una predicación contundente, completa, veraz del Evangelio, porque es un mensaje con dimensión de eternidad, de vida o muerte, porque representa la semilla que llevará a quien abre su corazón al arrepentimiento, al perdón de sus pecados, al nuevo nacimiento. Por eso no debe ser manipulada. El Señor Jesucristo, en cada evento de su vida, en cada enseñanza, enfatizaba el arrepentimiento, el perdón de los pecados, y aunque si bien por su misericordia hacía señales milagrosas, sanaba enfermos, llegó a resucitar muertos, daba de comer, sí, pero no era su prioridad. Solamente añadiduras por su bondad. La importancia del Evangelio. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y quienes comprenden
el sacrificio de Cristo, ¿usted comprende el sacrificio de Cristo? ¿Lo discierne? ¿Se da cuenta del costo de nuestra salvación, mi hermano? Bueno, también va a entender el valor de un alma, porque por todos el Señor pagó. Uno, mi hermano, uno que se salve, a través de la predicación, a través de su testimonio, a través de su comportamiento, su conducta. Quienes hemos experimentado su gracia, quienes hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor, debemos expresarlo no solamente con palabras, sino con las evidencias que dan fe de que nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que se dice glorificar a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, glorifícate en mí? Y lo decimos así como que si fuera un cliché, como que si fuera una frase. Mi hermano, cuando le estás diciendo al Señor, glorifícate en mí, le estás diciendo, exprésate a través de mí. La pregunta es, ¿el Señor se está expresando a través de ti? Por eso la mejor manera de testificar a Jesucristo no es solamente cumpliendo con nuestros deberes como creyentes. Sí tenemos que estudiar la palabra, sí oramos, sí nos congregamos, sí traemos nuestras ofrendas, sí experimentamos todo lo que representa formar parte de la iglesia, pero eso no lo es todo, mis hermanos. Es nuestra conducta, es la evidencia de una vida transformada. Quien se dice hijo de Dios pero no manifiesta al mundo esta fe a través de una transformación de su conducta, no está manifestando su pertenencia a Cristo, y pasa a ser así como esa lámpara que al ponerse debajo de un cajón, de un almud era una caja donde se guardaba cereal, grano o un frasco grande, una tinaja. No se puede poner la luz en un almud, porque es inútil para iluminar a quienes le rodean. Pero ¿sabe qué? No solamente es inútil para iluminar, también se puede convertir en tropezadero. La salvación viene de Dios, solamente. Jamás de hombre, jamás de institución religiosa, denominación cristiana, guía espiritual, por respetable que sea, que se sienta o el poder que ostente. Ninguno de ellos, ninguna entidad puede tener la pertenencia de la salvación. Pero el hombre desde los principios, en su afán de obtener el favor de Dios, confiando en sus propios méritos, en sus recursos, en sus argumentos, deliberadamente menosprecia la gracia. ¿Y qué es lo que ha hecho desde los tiempos inmemoriales? Bueno, establecer espacios, lugares, formas de culto, inventar procesos místicos, filosóficos, religiosos para alcanzar su salvación. Ha creado para sí mismo una gran cantidad de opciones apoyadas en sus obras para llegar a alcanzar el favor de Dios. En el tiempo de Jesús fue algo que el Señor señaló continuamente, porque así estaba ya el pueblo desviado por el liderazgo de quienes tenían que darle la luz de la palabra escrita hasta ese momento al pueblo, y la tenían oculta por sus propios intereses. Vamos a Mateo 1, por favor. Mateo 3, versículo 1, por favor. Mateo 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: en aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Ahí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. O sea, la gente sabía que iba.
¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué hacía la gente? Arrepentirse. ¿Y qué hacía? Confesar sus pecados. Pero ahora viene, versículo 7. Cuando él vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, muchos, mi hermano, se empezaron a aglomerar los religiosos. Les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo voy a explicar. Un religioso es aquel que está confiando siempre en sus propios recursos, en su espiritualidad, en sus creencias, en sus rituales, para acceder al favor de Dios. Estos fariseos y saduceos se dieron cuenta que si bien Juan no les entraba muy bien, porque además su presencia no era la mejor, era como ir a ver a un menesteroso, ¿verdad? Vestido de piel de camello, comía langostas, miel. ¿Se puede imaginar usted el aspecto de Juan el Bautista comparado con la indumentaria de los religiosos de la época? Bueno, pero dijeron: pues por algo está yendo el pueblo. Bueno, vamos a agregarle una rayita más a nuestra salvación, que nos bautice. Quizás pega. Así es como el religioso reacciona ante las circunstancias, mi hermano. Oye, ya surgió un nuevo santito allá en el lago de Chapala. Vayamos. Allá vamos a San Juan, vamos acá, vamos allá, o vamos por la agüita del Jordán. Ahí hasta aprendes portugués. Pasa por el manto, siéntate en la silla bendita. Yo veo la tele, no voy ahí. Y me gusta la selección de Brasil. Pero mis hermanos, ellos iban a bautizarse, iban para cumplir un ritual más. Ellos no confesaron sus pecados, ellos no entendían el arrepentimiento, se sentían seguros de sí mismos. Por eso les dice Juan: ¿quién les dijo que cumpliendo un ritual, generación de víboras, ¿verdad?, van a huir de la ira venidera, de la condenación eterna? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque también yo les digo que de estas piedras Dios puede levantar a Dios. Y se refería a esos pobres, a esos así abatidos, que iban a confesar sus pecados, que los fariseos veían desde arriba. Pues de estos el Señor se puede levantar hijos, ¿verdad? Dice: el hacha ya está lista para derribar de raíz los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando? ¿Qué es el fruto? La evidencia. Por medio de frutos dignos de arrepentimiento. Dignos del arrepentimiento que te llevó a pedir perdón a Dios, y que, volteando el Señor en su fidelidad, te ofrece el perdón, te sella con su espíritu, la sangre de Cristo te lava y has nacido de nuevo. La Biblia es clara con respecto a la salvación, mis hermanos, con respecto al nuevo nacimiento, con respecto a la regeneración del alma, la nueva vida en Cristo. Y quien considera que a través de sus obras o guardando una religión puede ganar el favor de Dios, puede obtener la salvación de su alma, pero no da frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué cree usted? No importa cuánto haya creído, no importa cuántas experiencias místicas haya tenido, porque eso es a lo que te llevan determinados espacios, a tener experiencias místicas, casi a volar, pero no te confrontan de pecado. ¿De qué les sirve tantas cosas si su vida no está siendo santificada por la obra del Espíritu Santo? Sin la obra del Espíritu Santo,
no va a haber evidencias de que alguien ha nacido de nuevo realmente. ¿Sí lo cree o no lo cree? Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, no de voluntad de la carne, ni de la voluntad de un hombre, sino de Dios. Por tanto, el nuevo nacimiento ninguno lo puede orquestar, lo puede provocar, lo puede decidir, así como tampoco pudiste cuando estabas en el seno de tu madre tomar la decisión de nacer. ¿Quién se acuerda cuando estaba en el seno de su mamá? Pues nadie. A que tú le dijiste: mamá, ya, voy para afuera. Esa es la hora de nacer. Yo decido que salgo. No, mi hermano. Cuando Nicodemo se acercó al Señor a escondidas y diciéndole: sabemos que vienes de Dios, porque ninguno haría lo que tú haces. O sea, sí sabían quién era. Qué tremendo. Sabían quién era. Y aún así. Y bueno, así se presenta Nicodemo, pero él le dice a Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Y se queda Nicodemo. Él esperaba otra respuesta, o esperaba a lo mejor un saludo digno de su investidura. Nicodemo fue salvo, finalmente. Pero en ese momento apenas está recibiendo el Evangelio. Y le dice el Señor: lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. Mira, Nicodemo, esto es algo de parte de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, de a dónde va. Así todo aquel que ha nacido del Espíritu, porque es una obra soberana de Dios. Así que nacer de nuevo, mis hermanos, no depende de una decisión personal. Tampoco va a depender de una condición espiritual predestinada, como dicen algunas doctrinas. Fui predestinado, fui escogido, fui elegido, y pues por tanto yo haga lo que haga, sea como sea, la gracia irresistible, yo soy salvo. ¿Y sabe a lo que ha llevado esto? Al libertinaje, al abuso de la gracia. Pastor, ¿y si me suicido? Tú fuiste elegido, tú fuiste predestinado, no te pasa nada. Eso dijo uno de los líderes de este tipo de creencias. ¿Sabe lo que ha llevado este comentario? Muertes, suicidios, no solamente de creyentes, cristianos, de pastores. No depende de nadie, sino de responder al llamado del Evangelio, de creer en Cristo, en su obra de redención, lo que Él consumó con su muerte en la cruz. Porque es un mensaje emanado del mismo corazón del Padre, quien por amor extendió su misericordia a quienes estábamos perdidos, camino a la condenación eterna. ¿Y por qué lo hizo? Solo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que Él es suficiente para salvar, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la palabra mundo se traduce como humanidad. Y cuando hablamos de humanidad no estamos hablando de un grupo selecto de elegidos, estamos hablando de toda la humanidad. De manera que cuando alguien ve al Señor Jesucristo como Dios mismo en la persona del Hijo, que el Espíritu Santo te revela su santidad y a la vez te revela tu condición de pecado, tu verdadera condición espiritual, pues entonces puedes empezar a ver el camino a la vida eterna. Pero cuando la convicción del pecado, cuando el trabajo del Espíritu Santo no te lleva al arrepentimiento, cuando eres insensible, las cosas cambian. Pero cuando tú, al escuchar el Evangelio,
tu corazón se contrista, te das cuenta de tu verdadera posición delante de Dios por haberle ofendido, esto sí te lleva al arrepentimiento, no al remordimiento, no a sentirte mal momentáneamente. No, pues sí, yo he hecho cosas malas y pues sí reconozco que le he fallado a mi familia, que le he fallado a mi papá, a mi mamá, esposa, esposo, sí. Ay, mira, no te preocupes, Dios te ama. Repite esta oración y ya la hiciste. No, mis hermanos, arrepentirse es el dolor por haber pecado delante de un Dios 3 veces santo. Es reconocer la culpa, es clamar por su perdón. El Señor mismo, después de haber sido llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, cuando comienza su ministerio, las primeras palabras que dice es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:17. Hechos 3:19, hablando el apóstol Pedro en las primeras predicaciones del Evangelio: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, y de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Quién quiere tiempos de refrigerio? Mi hermano, ya los tienes. A veces pensamos en los tiempos de refrigerio como que si fueran cosas que tengan que ver con el placer, con lo que te haga sentir bien. Mi hermano, los tiempos de refrigerio es porque has nacido de nuevo, porque naciste de nuevo. Hechos 17:30, por eso, aunque Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo, o sea, ahora bajo la gracia, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿A quién manda? A todos. ¿Para quién es el mensaje? Para todos. ¿Y la salvación entonces con qué comienza? Con el reconocimiento de la culpa, de la condición. Porque así como quien se reconoce enfermo sabe que necesita ser sanado, necesita un médico, quien se reconoce perdido necesita ser encontrado. Bueno, los que necesitan un Salvador pueden ser salvos. Pero si solamente se busca una justificación personal, una causa para demostrar una débil fe, una moda religiosa, un pretexto para sentirse bueno, esa no es la salvación que el Señor proveyó en Cristo Jesús. Después de esta introducción, porque nos faltan otras 2 horas, hoy va a ser un poco unas preguntas. Y usted evalúelo, porque lo que hemos hablado es lo que dice la Escritura en cuanto a la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Se puede considerar que alguien, por simpatizar con alguna doctrina evangélica o ser miembro de una iglesia cristiana o una congregación, ha nacido de nuevo? ¿Qué cree? Si alguien, por escuchar un mensaje lleno de promesas vanas, pero sin tener convicción de pecado, sin arrepentirse, y simplemente tomó la decisión de acercarse a Dios, ¿se puede considerar salvo? Si alguno aceptó a Cristo en su corazón por haber repetido una oración que le dictaron, ¿será que ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios y su nombre está escrito en los cielos? Porque sin convicción de pecado, sin arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento, y si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Y por consecuencia, sin la dirección del Espíritu Santo, no puede haber una vida cristiana. Por eso es cuando de repente tú ves gente, y sí, gente amada, amados hermanos, o a lo mejor primos, que siguen engañados, que se dicen cristianos, pero con vidas que no ves y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Esto no quiere decir que el cristiano ya no peque, no quiere decir que seamos perfectos. Pero un cristiano ya no se regodea en el pecado. Un cristiano dirigido por el Espíritu de Dios siempre tiene algo que lo haga detenerse. Y cuando pasa los límites, el Señor no lo deja en paz. Sin embargo, son miles los que a través de una persuasión emocional, una decisión intelectual, están convencidos de haber llegado a la fe y ser salvos.
sin haber reconocido su pecado, sin haberse arrepentido. Decidir por Dios, como algunos dicen, no es nacer de nuevo. La Biblia no lo avala. Y hay quien dice, pero bien podría ser cierto, ¿por qué no? Bueno, cada quien puede decidir lo que quiera. Lo que va de por medio es el destino eterno. Ahora sí que cada quien su religión, cada quien lo que crea. La entrada a la familia de Dios, la entrada al cielo, es a través del arrepentimiento, la necesidad de cambiar, reconocimiento de tu condición, tu impotencia de alcanzar la salvación por méritos propios, el temor reverente de haber ofendido a Dios. El arrepentimiento genuino se va a manifestar en el nacido de nuevo con un cambio de manera de pensar que le va a dar un cambio de manera de vivir, porque a la verdadera conversión le sigue una vida santa. ¿Sí sabe lo que es una vida santa? Una vida apartada de pecado, apartada del mundo, apartada de lo que te pueda seducir, con discernimiento, entendiendo que tú fuiste apartado por Dios. Porque como decíamos hace rato, porque este mundo no es mi hogar. Sin santidad, nadie ¿qué? Verá a Dios. Para concluir, mis hermanos, ¿sí se creyeron lo de las horas? No. Veo su atención y me da mucho gusto, y de verdad que son mensajes muy importantes para la iglesia. Habrá quien dice, ¿será necesario evangelizar a la iglesia? Yo creo que sí. La salvación es un acto soberano de Dios. Es la expresión más grande de su amor y misericordia que por gracia extendió al hombre. Y quien ha nacido de nuevo realmente gozará de la vida eterna con Él. Por eso, mis hermanos, si en este momento, y esta es una preguntas que voy a hacer de una manera abierta, no se trata de exponer a nadie, es para que usted haga una respuesta personal. Si alguno reconoce que por su forma de pensar, su conducta, pues ha perdido su comunión con Dios, no dije su salvación. La salvación no la pierdes porque no es tuya, tú no la ganaste. Pero lo que sí puedes perder es tu comunión con Dios. Bueno, si ese es tu caso después de lo que has escuchado, confiesa tu pecado, ponte a cuentas con el Señor y recupera el gozo de tu salvación. Igualmente, si alguno a través de este mensaje ha sido confrontado con su condición espiritual, reconociendo que no ha nacido de nuevo, que solamente ha simpatizado con la fe cristiana, que quizás llegó a ser engañado, llegó a ser seducido y consideraba que sí lo era, no se avergüence, no se condene. Dios le está dando la oportunidad de hacerlo. Por eso tampoco se justifique y arrepiéntase. Pida perdón, reconociendo a Jesucristo como el Salvador y el único medio para reconciliarse con el Padre. Y si alguno, siendo redarguido por este mensaje, porque lo que acaba de escuchar es el Evangelio, reconoce su pecado, su necesidad de arrepentirse, pues hoy es un buen día para nacer de nuevo realmente. Te voy a pedir que se ponga de pie y con estas preguntas usted de manera muy personal sabe lo que tiene que entregar, sabe lo que le tiene que decir a Dios, y el Señor seguramente lo va a escuchar. El Señor dijo en Isaías 1:18, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Así que mis hermanos, cualquiera que fuese tu condición, cualquiera, porque todos tenemos algo de qué arrepentirnos, todos tenemos algo de qué avergonzarnos. No nos escondamos de quien no podemos hacerlo. Y acércate a Dios, arrepentido. Reconoce ese pecado, esa falta, ese pecado favorito. Y créeme, si cualquiera que sea el caso te has puesto a cuentas con el Señor, eres bienaventurado. Y seguramente o has confirmado que eres un hijo de Dios, o has nacido de nuevo realmente. Pero no te vayas como llegaste. Reconcíliate con el Señor, pero de la manera como Él manda, como Él se merece. Preséntate delante del Señor, entregándole tu carga, entregándole todo aquello que te está evitando una relación firme, sana, completa, que te hace dudar, que te hace caer en incertidumbre, que te hace pecar, que te desvía, que te tropieza. Y retoma tu camino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad una vez más de escuchar tu evangelio y de predicarlo. Tú conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí presentes, de quienes están escuchando este mensaje, Señor. Y tú conoces su oración, esa oración íntima, esa entrega personal. Tú conoces, Señor, tú sabes. Tú eres el único que puede limpiarlo, que puede levantarlo, que lo puede fortalecer, que lo puede consolar, que lo puede abrazar. Muchísimas gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros, porque no nos dejas caer, porque somos vulnerables, porque fallamos, y tú lo sabes. Tú sabes que somos polvo. Así que, Padre, nuevamente gracias por tu cuidado, misericordia y por tu palabra que nos lleva a un conocimiento mayor cada vez de ti. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Con grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad. Clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Y gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Y gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Pagaste nuestros pecados, Señor, con ese gran amor, y por
eso podemos nacer de nuevo, Señor, por tu redención. Cuán grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón.